hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta. Espero que estén tomándose ese cafecito venezolano sin azúcar por salud, sabrosito, calientito y sobre todo allí ya activos y dispuestos para aprender muchísimo el día de hoy, porque créanme que estamos todos los días creando contenido de valor para todos ustedes. Un programa hecho a tu medida. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio: Palabra Cierta, Piso, Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, alguna recomendación, incluso cualquier comentario por allí, de esas cosas que llaman críticas constructivas, también las aceptamos, aunque dicen por allí que crítica es crítica, sea constructiva o destructiva. También aprovecho de recordarte que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear de inmediato y de esta forma descargues nuestra aplicación, que es Televen Stream. En una era donde la tecnología transforma cada día o cada rincón de nuestras vidas, el mundo del talento humano no se queda atrás. Lejos de ser una moda pasajera, la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta poderosa que redefine la forma en que las empresas identifican, atraen y evalúan a sus futuros colaboradores. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar tareas repetitivas y detectar patrones complejos permite a los reclutadores optimizar su tiempo, reducir sesgos inconscientes y tomar decisiones más informadas. Esta transformación no solo impacta la eficiencia operativa, sino que también promueve una experiencia más ágil y transparente, tanto para las empresas como para los candidatos, abriendo un abanico de posibilidades para la construcción de equipos más sólidos y diversos. La implementación de la IA en la selección de personal abarca diversas fases, desde la inicial de búsqueda y preselección de currículums hasta la evaluación de habilidades blandas y el análisis predictivo del desempeño. Algoritmos avanzados pueden filtrar miles de aplicaciones en segundos, identificando a los candidatos que mejor se ajustan a los requisitos del puesto, basándose en palabras claves como experiencia, también por supuesto muy relevantes, y patrones de comportamiento. Además, herramientas impulsadas por la inteligencia artificial permiten realizar entrevistas iniciales automatizadas, analizar el lenguaje corporal y las expresiones faciales o incluso simular escenarios laborales para evaluar la capacidad de respuesta y resolución de problemas. Esta sinergia entre la tecnología y el juicio humano eleva la calidad de las contrataciones y permite a los equipos de recursos humanos enfocarse en aspectos más estratégicos y de interacción personal. Según un informe, el 36% de las organizaciones ya utilizan algún tipo de inteligencia artificial en sus procesos de reclutamiento y se espera que esta cifra aumente significativamente en los próximos años. Además, se estima que el uso de la inteligencia artificial puede reducir el tiempo promedio para contratar en un 40% y disminuir la rotación de personal en un 15%, lo que se traduce en un ahorro sustancial de costos para las empresas y una mejora en la retención de talento clave. Estas cifras evidencian la eficacia y el valor añadido que la inteligencia artificial aporta a la gestión estratégica del capital humano. Esta herramienta empodera a los profesionales de recursos humanos para tomar decisiones más estratégicas y fundamentadas. Su integración no solo optimiza la eficiencia y reduce costos, sino que también promueve la equidad y la diversidad en las contrataciones, sentando las bases para organizaciones más resilientes y competitivas en el panorama laboral actual y futuro. Hoy aprenderemos sobre la inteligencia artificial en procesos de selección de talento humano, y para eso nos acompaña por segunda vez acá en el estudio de Palabra Cierta un experto en la materia. Él es especialista en generación de demanda y en inteligencia artificial. Así que estamos listos para recibir a Gabriel Montiel Toro. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Muy bien. ¿Cómo andas? Bien, bien. Gracias por la invitación. ¿Bajo control? Sí. La inteligencia artificial la pasaste antes de venir para el canal, ¿no? Sí, me trajo hasta aquí. Y que bueno, a ver cómo se comporta Miguel. No, ya conocí a Miguel, pero eso es lo que hacen justamente estos software al momento de reclutar, pero me lo respondes después de las encuestas, ¿vale? Seguro que sí. Vamos a ver qué recogió nuestro equipo de producción en la calle, porque la inteligencia artificial ya llegó hasta para recursos humanos. Vamos a verlo. La inteligencia artificial sirve para algunas cosas, pues para ver el perfil de la gente, pero a veces no va a detectar también la calidad humana, y la inteligencia artificial tampoco va a tener calidad humana, que es lo que nosotros necesitamos, y recursos humanos, todos saben aquí que la gente tiene que tener un buen perfil.
Y yo creo que aquí hay mucha gente con mucha inteligencia humana, de calidad humana, ¿sabes? De cómo atender con ética, con moral, buenos principios. Pero yo creo que la inteligencia artificial ya eso está de más. Yo creo que ellos no van a tener la calidad humana que la tiene un ser humano. Considero que es una parte muy creativa, muy dinámica al momento de poner un proceso de selección, preselección a alguien, pero realmente no lo implementaría para decidir por un perfil, ¿sí? Porque yo no sé si el perfil que me están presentando realmente la persona es quien está descrita en este currículum y necesito tener un contacto físico cercano con la persona para tener certeza de quién es. Porque sí, la inteligencia artificial puede implementarse en muchos proyectos de manera positiva, pero no para algo tan delicado como es el reclutamiento de una persona. O sea, tú no puedes utilizar la inteligencia artificial para poder conocer a alguien. La inteligencia artificial para captar personal quizás puede ser de mucha ayuda, pero sin embargo, para decidir si contratas o no a una persona, nada como una entrevista personal, donde de verdad tú tengas ese intercambio o ese feeling con la persona que vas a contratar. Pienso que es muy bueno, pero que no va a reemplazar la parte humana jamás. Si el empresario busca un tipo de persona en específico, obviamente la inteligencia artificial se lo va a buscar. El auge de la tarea de recursos humanos es ver a la persona como tal y ver si puedes empatizar o te da la vibra o no te da la vibra, y así funciona. Opiniones encontradas, ¿no? Sí, es así. Y creo que habría que hablar un poco de no necesariamente la inteligencia artificial va a decidir quién es el candidato, sino es una herramienta que te va a ayudar en un proceso que además abarca muchísimas cosas, como evaluación de currículum, test de competencias, test de comunicaciones. Es ir un poco más rápido y más eficiente, no necesariamente seleccionar al candidato. De eso estaremos hablando entonces el día de hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la inteligencia artificial en procesos de selección de talento humano con nuestro invitado de hoy, Gabriel Montiel. Bienvenido nuevamente, Gabriel. Gracias, Miguel. Mira, Gabriel, opiniones encontradas justamente vimos en las encuestas porque muchas personas de alguna manera creyeron que la inteligencia artificial se pone allí para que diga: señor Miguel Zambrano, ¿ha sido usted seleccionado para que sea el gerente de operaciones de la empresa? No, ¿verdad que no es así? No, sin duda que no. La inteligencia artificial hoy la tenemos que ver como herramientas, aplicativos, que nos van a permitir hacer el trabajo más eficiente y más productivo. Estamos ahorita ya comenzamos un curso del CIAP, en el CIAP de LOCAP, sobre utilizar las herramientas de IA para estos procesos de selección y de reclutamiento. Y lo que sucede normalmente es que justo en esta área hay demasiado procesamiento de data y de situaciones recurrentes que quitan demasiado tiempo, ¿okay? Por ejemplo, nada más un perfil de cargo como algo de atención al cliente, por ejemplo, podríamos estar hablando de 300 currículum que habría que evaluar nada más para un perfil de cargo. Entonces, ¿cuánto no se tarda una persona evaluando los 300 currículum, o si en verdad evaluó los 300 currículum para ver si era alguien idóneo para el cargo? Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial, dependiendo cómo la use, y vamos a hablar un poco de eso, es cómo procesar toda esa data a favor de lo que tienes que hacer en tu día a día. No se trata de que va a decidir quién es el candidato, se trata que te va a hacer más eficiente en todos los procesos que tienes que cumplir para terminar eligiendo un candidato. Gabriel, de alguna manera la inteligencia artificial llegó para facilitarnos la vida, ¿no? Y mira qué interesante cómo en recursos humanos puede funcionar para acortar los procesos. Y dijiste algo muy interesante, quizás hay 200 currículums y probablemente el dueño dirá: hey, ¿y será que en verdad mi gerente los está leyendo? Ahora con la inteligencia artificial se ven obligados a pasar todos los currículums, que eso también es un dato interesantísimo, ¿no? Sí, fíjate, la manera en que la vayas a usar, por ejemplo, si hablamos con la inteligencia artificial y le ponemos evalúame este currículum, te va a dar una respuesta sobre el análisis de ese currículum, pero está vacío esa respuesta, porque ella no tiene el contexto, primero ni de lo que necesitas, ni de cuál es el perfil, ni de cuáles son las buenas prácticas que tienes, ni las descripciones de cargo, ni nada. Entonces, en esto que estamos viendo y en este curso que además estamos dando en el CIAP, el asunto es llevar esto de 0 a 100 en todo el proceso de reclutamiento y selección. ¿Y dónde comienza? Bueno, comienza desde el nacimiento de una vacante, ¿ok? Pero si nosotros le damos contexto y le damos el significado a lo que nosotros queremos desde el principio de la IA,
todo el proceso va a ser mucho más potente. Entonces, si le decimos cuál es la vacante, el perfil de esa vacante, las descripciones de cargo y también las buenas prácticas que en el tiempo hemos tenido con personas que han pasado en ese puesto, desde ahí va a comenzar muchísimo más potente el asunto. Después pasamos por crear las encuestas, las formas en que los candidatos se van a postular, los test de comunicaciones, test de competencias, una cantidad de cosas y rondas de desafío para poder hacer ese proceso de selección. Para finalizar entonces después que los candidatos se postulan y con todo lo que ya has armado, entonces ahora después de todos los postulados vamos a hacer el análisis de los candidatos que se postularon, pero ahora la IA tiene todo el contexto desde el inicio, desde que lo comenzaste. Entonces las respuestas van a ser muy poderosas y te va a permitir a ti preseleccionar y ahora entonces ir a entrevistas finales y que la persona pueda decidir habiendo consensuado todos los candidatos que han participado, ¿no? Me imagino que más de uno en la casa ya está actualizado con la inteligencia artificial y el término prompts, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Porque decías, un análisis genérico de, mira, este currículum, ¿cómo lo ves tú, inteligencia artificial? No es igual a decir, mira, estoy buscando un perfil así y me encantaría que tú te enfocaras en las competencias de habilidades blandas, que quizás es lo que menos aquí existe en la empresa. Eso es lo que justamente se debe programar para que sea exitosa esa previa forma de reclutar a las personas. Sí, totalmente. La parte de prompt la vemos en los cursos, de hecho, y es cómo comunicarte y dar las instrucciones a la IA, ¿no? Todo el mundo tiene ya el acceso, Miguel, a la IA y además es gratuito. Si tienes un celular tienes Gemini, claro. ChatGPT tiene una parte gratuita, Copilot también tiene parte gratuita. El punto es cómo esa otra persona lo está usando y cómo la vas a usar tú, porque todo el mundo le va a preguntar algo y va a tener una respuesta. Cómo tú llegas a una respuesta más profesional y cómo haces el uso de la herramienta para que sea una respuesta mucho más potente, ¿no? Y de eso se tratan los prompts y del contexto que le deja la IA. Entonces, estos prompts, cuando yo los explico como bloques que vas armando del contexto que le tienes que dar, del input, las entradas, los detalles, las peticiones. Entonces, eso lo vamos evaluando un poco para que tú sepas cómo hablarle a la IA. Yo siempre lo explico como, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a hablarle a los buscadores. Y en los buscadores, tipo Google, etcétera, escribíamos una sola frase, pequeño, corto, porque nos daba una cantidad de información y uno iba entrando en las páginas a leer. Y la IA ha cambiado un poco el juego. Es como tía Mireya, que tía Mireya te echa todo el chisme, el cuento, habla contigo y que no mira el vecino, entonces qué tal, etcétera. Y te da 2 versiones. Y 2 versiones además, etcétera. Bueno, en la comunicación con las herramientas de inteligencia artificial tiene que ser un poco más orientado a tía Mireya. Es decir, tenemos que echar el cuento, tenemos que darle un contexto, porque en base a ese contexto va a ser muy poderoso la respuesta, ¿no? Ahora nosotros, teniendo esta herramienta, quizás como gerentes de recursos humanos, tenemos que afianzarnos 100% en ellas, o más bien, esto es una parte muy pequeña porque obviamente pues la parte humana no la puedo dejar de un lado, ¿no? Como decían las encuestas, ¿qué pasa con ese tú a tú? ¿Qué pasa con los valores, con la actitud? ¿Qué pasa quizás con la reputación de la persona? Porque yo dudo que la inteligencia artificial allí se pueda meter, o sí tiene quizás las herramientas para. Mira, también depende del perfil que estés contratando y del proceso de selección que lleve. Pero en este momento tienes que ver la herramienta de IA como algo que te va a ayudar a cortar camino y a procesar data mucho más rápido. No necesariamente a decidir quién es el perfil final. Si tú con la IA te ayudas a crear el proceso, las rondas de desafío, etcétera, lo que estás haciendo es tener muchísimos mejores test de competencia, tener algo mucho más robusto a la hora de irte a un proceso de selección. Después que te vas en ese proceso de selección y los candidatos se postulan, como ya la inteligencia artificial tiene todo el contexto y lo has armado con ella, evaluar toda esa cantidad de currículos va a ser muchísimo más fácil. O sea, tú te tardarías para evaluar 100 currículos no menos de 2 días. Sí, claro. La inteligencia artificial en 20 minutos, con todo el contexto que le has dado, ya tiene la evaluación de los 100 currículums y tiene además el detalle de esos 100 currículums y tiene además una preselección de 20. Y entonces, bueno, tu proceso sigue porque ahora tienes que hacer unas entrevistas face to face para terminar de ver otro tipo de competencias y elegir a la... Te acorta el camino, creo que esa es la premisa más importante dentro de la inteligencia artificial para el reclutamiento. En recursos humanos ya venimos con más de Palabra Cierta.
Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy conversando de cómo la inteligencia artificial entra en los procesos de reclutamiento del recurso humano, del capital humano en las empresas. Tema bien particular e interesante. Converso con Gabriel Montiel, él es especialista en el área. Gabriel, a ver, hablemos nuevamente de la importancia de la inteligencia artificial dentro de estos procesos de reclutamientos. Tú hablas de acortar el camino, se hizo por supuesto un trabajo bien interesante, ya llegamos a 20 preseleccionados, vamos a esos test de personalidad, hay test de temperamento, pero ahí podemos apelar nuevamente entonces a la inteligencia artificial, porque también he escuchado casos donde estos especialistas de recursos humanos, ya eso de que te hago el test a ti, no, mejor te lanzo a una aplicación y listo, que me mande la aplicación sus resultados. Bueno, también depende de la empresa donde estés y además si es remoto esto te pudiese ayudar muchísimo, pero no lo va a hacer bien si no tiene un entrenamiento previo. ¿Okay? La IA al final lo que está haciendo es procesar data y darte la mayor probabilidad de una respuesta correcta. ¿Okay? Si tú el contexto que le has puesto tiene como te gusta y como debería ser, seguramente las respuestas van a ir orientadas en términos de la evaluación que él hace. Te voy a dar dos ejemplos que además me gustan mucho. Bueno, primero hay una cosa que sacó ChatGPT ahorita, el modelo O3 Pro, que es el de razonamiento. Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando en Zoom y están nuestras caras en Zoom. Le tomamos un print de pantalla, lo ponemos en el modelo O3 Pro y le decimos, búscame a esta gente en LinkedIn y dime cuál de ellos estaría más orientado al perfil de cargo que estoy necesitando. Wow. Y como cual psicópata empieza a buscar cada uno de ellos y te arma una tabla de los URLs de LinkedIn y claro, de la información pública que tú tienes en LinkedIn y te dice si tú estás orientado para ese perfil de cargo. O sea que a la medida que lo vayamos usando y la juguemos a favor de nuestro proceso va a ser una locura. Ejemplo, estoy buscando a un gerente de ventas, pero como mi empresa es familiar, me gusta obviamente pues la estructura de la familia como la base fundamental de la sociedad y resulta que el hombre es soltero, no muestra hijos por ningún lado. Eso me va a llegar a mí como información, o sea, esta persona no tiene familia, esta persona no... Si esa persona lo tiene público, probablemente sí te va a llegar. Y ese no es el perfil porque según mis valores no es familia, no es familiar, no tiene familia. Y ahí te doy el ejemplo de algo que pasó con Amazon. Amazon pone un modelo de reclutamiento a funcionar hace ya un año. Y el modelo de reclutamiento tuvieron que darle de baja, pararlo, porque a la medida que iban saliendo las decisiones de contrataciones, todo eran hombres. Entonces, bueno, claro, el contexto que le dieron eran de años pasados. Tendencia machista. Donde normalmente había más contrataciones de hombres. Entonces, cuando vinieron a ver qué está haciendo la IA, darte lo que tú le dijiste que era tu contexto. Claro. Entonces van a empezar los contrataciones. No, esto no puede ser. Tuvieron que darle de baja al modelo. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de que la IA no necesariamente tiene la razón y lo es todo. El criterio que tú le des a la herramienta es fundamental. ¿Okay? No lo que te votes es lo que tú vas a hacer. Tienes que leer un poco detrás de todo. Pero que el contexto que tú le vayas a dar es una de las cosas más importantes. ¿Okay? Que sepa de ti, de lo que quieres, de las buenas prácticas que han sucedido, va a hacer que te ayude muchísimo en las decisiones en el camino. Gabriel, ¿ya hay aplicaciones desarrolladas, verificadas para reclutamiento de personal? Sí, hay herramientas que ya existen de reclutamiento. De hecho, normalmente en Venezuela utilizamos mucho para captar candidatos LinkedIn. Okay. Pero yo recomiendo utilizar herramientas de inteligencia como ChatGPT o Gemini o Copilot. Fíjate lo que está pasando ahorita. Todas las empresas utilizan Excel, Word y PowerPoint. Normalmente ya tienen las licencias pagas de Microsoft, que son Excel, Word, PowerPoint, pero no están utilizando Copilot. Y el Copilot ya está incluido en las licencias. ¿Okay? Entonces imagínate lo poderoso de que tú utilices la inteligencia artificial en el Excel para evaluar toda una tabla, para hacer gráficos, para crear formulaciones, para crear nuevas columnas, que utilices dentro del Word, dentro del documento Word, haces llamados a otros documentos que tienes en la nube para hacer resúmenes y síntesis de todo lo que necesites. Y eso justamente, y puedes hacer presentaciones además inmediatas en PowerPoint. Eso ya lo puedes hacer con Copilot dentro de Microsoft. Y el punto es que ahorita mismo no lo sabemos y no se está utilizando. Entonces ya lo que tienes ahí, ya las herramientas que utilizas, por ejemplo, si tienes un Excel con todos los perfiles de candidatos que tienes ahí, puedes simplemente utilizarla ya dentro del Excel y empezar a analizar muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, yo no me iría a nuevas herramientas que tengan costos adicionales y demás. Veamos lo que tenemos en nuestro haber, ¿okay? Seguramente tu empresa ya utiliza Excel, PowerPoint y tienes la licencia de Copilot, solo utilízalo. O si no, puedes utilizar cosas como Gemini, que además Google está poniendo todo gratuito. Tiene demasiadas herramientas que ha puesto
ahorita libre. Y ChatGPT también puede ser gratuito, puedes tener la versión Pro dependiendo si ya estás en esto y es algo que lo necesitas, ¿no? Gabriel, te decía que hace poco leía un artículo de una universidad estadounidense que aseguraba que las personas que utilizan a menudo ChatGPT, sobre todo la gente joven, ha perdido una capacidad bien interesante de razonamiento, de creatividad, facilidad para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque hasta para discutir con la novia, ChatGPT, mi novia me acaba de decir que soy un tonto, ¿qué debo responderle? O sea, ni siquiera se lo pueden razonar. ¿Cómo ves tú ese contexto, no? Siendo especialista en la materia. Mira, sí, puede suceder y además yo siempre digo en las conferencias y los cursos, no te vayas a enamorar de la IA, no tiene sentimientos ni emociones, lo que tiene es una gran cantidad de contexto y de data y lo que va a buscar es la probabilidad de la respuesta correcta para ti. ¿Okay? Claro. Entonces está hecho para que tú recibas una respuesta que te va a gustar, pero no te vayas a enamorar de eso, ¿no? Depende en el área de que la vayas a utilizar. Ahorita se está viendo mucho también que la estamos utilizando en términos psicológicos, como un psicólogo, Sí, vale. hablando con la IA, etc. Y bueno, pueden haber cosas buenas, cosas malas, el punto es cómo tú la quieras utilizar y para qué te va a ayudar. Tenemos que verlo como una herramienta más, no es un humanoide que va a hacer el trabajo por nosotros y nos va a quitar todo. De hecho, lo que sí te va a quitar el trabajo es un humano que sí la usa y la sabe usar dentro de sus procesos y hacerlo más eficiente. Entonces yo creo que no hay que divorciarnos del proceso, entenderlo un poco y empezar a usarla, tal vez para vida personal, tal vez para vida profesional o tal vez para negocios, ¿okay? Dependiendo de las áreas. O sea que por ahora nos podemos olvidar de Hombre Bicentenario, de Yo Robot, Sí, de Wall-E. Todavía no estamos allí. No estamos ahí y hay dos diferenciaciones además. La IA estrecha es que hace específicamente algo, o sea, lo hace correcto y es lo que vemos ahorita, el ChatGPT, Gemini, Tesla, etc. La IA general es la idea del humanoide que hace todo. No hemos llegado ahí, no estamos ahí, estamos a 15, 20 años, probablemente llegaremos, pero ahorita mismo lo que tenemos que saber es que es una herramienta, como antes teníamos cuando salió el celular, como cuando salió la computadora, es una bola de nieve que no va a dejar de crecer. Claro. Y que a la medida que nos adaptemos nos va a ayudar en nuestros procesos, nuestra esquina, nuestras actividades. Vale, buenísimo, Gabriel. Gracias por esta buena conversa. Antes de despedirnos, en redes sociales, donde la gente puede ubicarte y, por supuesto, conocer más de este interesante tema. Me la paso hablando por las redes de estos temas, en todas las redes, Gabriel Montiel Toro, en estos temas también de cursos, etcétera. En el CIAP de la UCAP siempre están saliendo cosas ahí, así que bueno, me pueden buscar por ahí. Gracias por esta visita. Gracias a ti, Miguel, por la oportunidad. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.